Pues muchas gracias por vuestras oraciones. A veces es un gozo poder veros a todos. Hay ciertas caras que no veíamos en años y años, como por ejemplo Tim. Es un gozo verte por aquí y bueno, todos vosotros también, ¿no? La verdad es que hace ya casi 2 años que no veníamos por aquí, así que parece mentira incluso el pensar que podemos estar junto con vosotros adorando a Dios juntos y compartiendo juntos. Y la verdad es que, aunque estamos lejos, seguimos más o menos lo que va pasando con la iglesia. Siempre le pregunto a mis padres y también de vez en cuando me voy viendo algún mensaje. Y he visto que habéis estado tratando durante este curso, durante este año, las disciplinas espirituales. Solo que me he fijado también que os habéis dejado el evangelismo, ¿no? Solo que sí que es verdad que si miras ciertos libros de disciplinas espirituales, no en todos está incluido el evangelismo, ¿no? Hay ciertos libros que sí que lo incluyen, hay otros libros que no lo incluyen. Entonces, cuando pensamos en el evangelismo en sí, ¿qué os parece? ¿Es una disciplina espiritual o no? Porque sí que es cierto que de cierta manera sí que es una disciplina, ¿no? Cuando pensamos en que tenemos que esforzarnos, tenemos que planificar, tenemos que estar disciplinados, tenemos que ser intencionales a la hora de compartir el Evangelio, la verdad es que yo creo que va más allá de ser una disciplina, ¿no? Y cuando pensamos en el compartir el Evangelio, pensamos incluso en que es parte de nuestra identidad. No es solo algo que hacemos, sino es algo que somos también, ¿no? Si pensáis en lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice a sus discípulos? Dice, venid, seguidme y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Lo primero que le dice Jesús a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés es sígueme y te convertiré en un pescador de hombre. A partir del momento en el que empezamos a seguir a Jesús, nos convertimos en nuestra identidad, pasamos a ser pescadores de hombres, ¿no? Y luego hay otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el mismo Pedro, al que Jesús convierte en un pescador de hombre. Unas décadas más tarde, escribe una carta a los escogidos en la dispersión. ¿Y qué les dice? Creo que lo leímos la semana pasada en versión Dani. Si me permitís, lo voy a leer en Reina Valera. Pero dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que Pedro coge y le dice a estos creyentes que son real sacerdocio. Entonces, en el lenguaje actual, otras traducciones dicen que sois sacerdotes del rey. Entonces, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? ¿Cuál es el rol del sacerdote? Y aunque hay diferentes responsabilidades, al fin y al cabo el sacerdote lo que hace es representar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo, ¿no? Reconocemos que por causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y el trabajo del sacerdote, ya sea en el Antiguo Testamento o en religiones como por ejemplo el hinduismo, el budismo, el trabajo del sacerdote es reconciliar al pueblo con Dios, ¿no? Entonces, Pedro lo que nos dice es que ahora nuestro rol es el rol que ejerce el mismo sacerdote, ¿no? Y tenemos como nuestro trabajo es reconciliar a aquellos que no conocen a Dios con este Dios. Por eso Pedro, al acabar de decir esto, dice, soy real sacerdocio para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hace sacerdotes? Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿no? Y tenemos también, creo que hace un par de semanas habló Ulises de 2 de Corintios. Somos nuevas criaturas y también somos embajadores de Cristo. Entonces volvemos y dice que se nos es dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Jesús nos da el ministerio que le empezó de reconciliar al mundo consigo mismo, nos lo entrega a nosotros y ahora pasamos a ser embajadores de Cristo. Tenemos en Hechos 1, si piensas cuando Jesús se va, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y testificaréis en Jerusalén. No, dice, seréis testigos. Entonces, no sé si veis por dónde voy, pero tenemos una y otra vez, por el Nuevo Testamento, que se trata de nuestra identidad, ¿no? Ya sea que somos pescadores de hombres, somos la luz del mundo, embajadores de Cristo, sacerdotes del Rey, tenemos uno de los motivos por los que debemos compartir el Evangelio es por nuestra propia identidad. Y hoy vamos a ver un pasaje bastante famoso en el que Pablo nos da incluso otro ejemplo para ayudarnos a entender cuál es nuestra identidad. Y vamos a estar en Romanos capítulo 1, si queréis ir
buscándolo, y vamos a enfocarnos en 3 versículos, del 14 al 17, pero para entenderlo mejor vamos a mirar desde el versículo 8, así que si podéis ir a Romanos 1, desde el versículo 18 al versículo 17. Vale, voy a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para entender un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí, Pablo lleva unos 25 años predicando el Evangelio por el este del Imperio Romano, ¿vale? Diferentes provincias ha estado predicando el Evangelio, y ahora cuando escribe esto es el final de su último viaje misionero, ¿vale? Y llegamos si te lees en capítulos 20, vemos que al principio del capítulo Pablo se va a Corinto, justo antes de acabar su viaje misionero, se va a Corinto y ahí está 3 meses y desde ahí escribe la carta de los romanos, ¿vale? Y cuando está escribiendo esta carta, Pablo mira la obra que ha hecho durante los 25 años y en el capítulo 15 dice: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio. ¿Vale? Pablo mira todas estas regiones y puede decir honesta e íntegramente que todo, absolutamente todo, lo ha llenado con el Evangelio, hasta el punto que versículo 23 dice que ya no tengo más campo en estas obras. Esto es fuerte, se dice fácil, pero en 25 años el equivalente de Jerusalén a Ilírico serían 1.600 kilómetros, sería más o menos como si tú en 25 años puedes decir, desde Lisboa hasta París, todo lo he llenado con el Evangelio y ya no tengo más campo misionero aquí, por tanto me voy para España a predicar para allá. Pero vemos en Hechos, vemos que Pablo está totalmente determinado en ir a Roma. Y aquí en estos versículos vemos el porqué. ¿Qué es lo que motiva? Y esta es la pregunta que quiero responder hoy. ¿Qué es lo que motiva a Pablo a predicar el Evangelio? Y sí que si os preguntara, seguramente podríamos dar 10, 15 motivos por los cuales debemos predicar el Evangelio, pero hoy quiero ver 2 en concreto. Y el primero es la naturaleza o la identidad misma de Pablo. ¿Vale? Pablo está determinado en ir a Roma, está determinado, motivado a predicar el Evangelio porque lo considera su obligación. Si miras el versículo 14, dice Pablo que es deudor tanto de griegos como no griegos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice yo soy deudor tanto de griegos como de no griegos? Si te acuerdas, en 1 Corintios, sé que también lo hicisteis hace un año o algo así, en el capítulo 9 dice, pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo predico el Evangelio, no tengo de qué chulear. No puedo decir, le he predicado a tantas personas, he conseguido hacer esto. ¿Por qué? Porque dice Pablo, me es impuesta necesidad. Esto es lo que yo debo hacer. Cuando debemos hacer algo, no hay de qué gloriarse, ¿no? Entonces, Pablo no ve el predicar como algo, o el compartir el Evangelio como algo bueno, que está bien hacerlo cuando surge la oportunidad, sino lo ve como una obligación absoluta para su propia vida. Y como vais siguiendo las noticias, seguramente sabréis que en mayo y en junio tuvimos a 4 chicos estudiantes que vinieron a compartir el Evangelio a Nepal con nosotros. Y la idea era, cada día los poníamos con chicos nepalíes, hombres nepalíes que hemos estado discipulando y desarrollando,
y juntos se iban a predicar el Evangelio en diferentes zonas y estuvieron 2 meses haciendo esto. Y uno de los últimos días se fueron al centro de la ciudad pues, a comprar souvenirs para su familia y eso, y entraron a una tienda, compraron un par de cosas, hablaron un poco con el dependiente y se iban a marchar y uno de los hombres con los que trabajamos, nepalí, los para y les dice, oye, ¿dónde vais? Que si no le predicamos el Evangelio estamos pecando. Y los chicos se quedaron flipando. Dice, ¿qué dice este? ¿Cómo que es pecado si no le predicamos el Evangelio? Y sí que tal vez es un pensamiento un poco dramático, ¿no? Un poco que se está pasando, pero la realidad vemos este hombre entendió junto con Pablo que le es impuesta necesidad de compartir el Evangelio. No está, si tienes la oportunidad lo haces y si no, pues lo dejas. Este hombre entendió que tiene la necesidad, que es deudor tanto de griegos como no griegos, y no es tan extremo este pensamiento, porque como bien sabemos, dice la Biblia, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado no es solamente aquello malo que hacemos, también es lo bueno que dejamos de hacer. Entonces, cuando no le estamos compartiendo el Evangelio a alguien, en un sentido, tal vez sí que estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, lo que vemos que le motiva a Pablo es su propia identidad, ¿no? Él se siente deudor tanto de su propia gente, dice, a griegos como no griegos, ¿no? Tanto a su propia gente como a aquellos en Roma que ni siquiera ha conocido. Jamás ha ido a Roma y sigue sintiendo esa obligación de compartirla a ellos, ¿no? Entonces, vemos, esta es la primera motivación para Pablo, que es su propia identidad. Entonces, cuando pensamos nosotros, ¿qué nos debe motivar a compartir con otros? Va más allá de decir, es un mandamiento de Jesús, por lo tanto lo tengo que hacer, que está bien, pero va más allá, es quienes somos. Ya sea, tal vez no te gusta la palabra de que soy deudor, pero si no te gusta el que eres deudor, tienes el que eres embajador de Cristo, que eres sacerdote del Rey, que eres la luz del mundo, que eres pescador de hombres. Esta es nuestra nueva identidad, entonces tenemos que vivir conforme a lo que ya somos. Jesús nos ha convertido en esto, ahora tenemos que vivir como tales. Entonces, la segunda, lo que me lleva al segundo punto, es que ¿cuál es la segunda motivación? La primera sí es la identidad de Pablo, la segunda motivación es la misma naturaleza del Evangelio. Si la primera es la naturaleza de Pablo, la segunda es la misma naturaleza del Evangelio. Y como ya sabréis, en este versículo 16 que hemos leído, dice que el Evangelio es poder de Dios. Y esa palabra en griego es dynamis, que es de donde sacamos la palabra dinámico o la palabra también dinamita. Entonces, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder, lo que tiene en mente es una fuerza bruta que es imparable. Pablo ve el Evangelio como una fuerza dinámica, imparable, como la dinamita, ¿no? Entonces, dice el versículo 15 que Pablo está deseando ir a Roma para predicarles el Evangelio, porque no se avergüenza del Evangelio. Entonces, antes de ir allá a mirar la naturaleza del Evangelio, me gustaría mirar esta frase rápidamente, que es que no se avergüenza del Evangelio. Entonces, esto tal vez es complicado para nosotros, ¿no? Porque creo que muchas veces nos podemos llegar a sentir así. Incluso decimos, bueno, Pablo, no es lo mismo. Han pasado ya 2000 años desde que Pablo escribió esta carta. En aquel entonces la gente estaba más abierta a hablar de cosas espirituales, tenían tiempo para discutir, para hablar, para explorar diferentes religiones, pero ahora no es lo mismo, hoy en día no es tan fácil, ¿no? Pero la realidad es que de 2000 años atrás hasta ahora no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pablo le escribe a los Corintios y dice que la palabra de la cruz es locura, es una locura, y dice, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. ¿No? Y dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, dice, poder de Dios, la misma palabra, ¿no? Pero si ves, no es que para Pablo fuera fácil el predicar el Evangelio. Para Pablo, cuando escuchaban a Pablo predicar el Evangelio, pensaban que estaba loco. Esa palabra locura literalmente significa estupidez. La gente escuchaba lo que Pablo decía y decían, este hombre es estúpido. O si lo escuchaban los judíos, decían, este hombre es blasfemo. No dice, para los judíos tropezadero, un Mesías,
¿Un Salvador crucificado? ¿Tú estás loco? Eso es blasfemia. Y los griegos escuchaban a Pablo hablar de un Dios que se hace hombre y que muere por nuestros pecados, y dicen, tú eres tonto, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo te puedes creer esto? Y era incluso peor en Roma. Pablo dice que quiere ir a Roma a predicar. En ciudades como Roma, como Corintio, era incluso peor, porque se querían muy intelectuales. Y hay un filósofo, deja que te lea una frase, un filósofo, dice, hablando de los cristianos, dice, entre los cristianos, era un filósofo romano, ¿verdad? Entre los cristianos se dan órdenes como estas. Nadie que sea instruido se nos acerque, nadie sabio, nadie prudente. No, si alguno es ignorante, si alguno insensato, si alguno inculto, si alguno tonto, el tal venga con toda confianza. Esto es lo que los filósofos romanos decían que los cristianos decimos cuando predicamos el Evangelio. Si eres listo no vengas, pero si eres tonto, ven. Y sigue diciendo, dice, ahora bien, claramente los cristianos manifiestan que no quieren ni pueden persuadir más que a necios, a plebeyos, a estúpidos, a esclavos, mujeres y niños. O sea, no es que en Roma recibieran el Evangelio abiertamente, en Roma se burlaban de Pablo, se reían de Pablo, se reían de los cristianos. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, tiene incluso mucho más significado si lo decimos nosotros. Ya sabemos Pablo, si leemos las listas de 2 de Corintios, que es azotado, es humillado, es encarcelado, es torturado múltiples veces. Y dice, aún así, Pablo es capaz de decir que no se avergüenza del Evangelio. Entonces, en Nepal, cuando estamos discipulando a alguien nuevo, a algún nuevo creyente, o estamos capacitando a alguna iglesia, solemos encontrar que hay 2 obstáculos por los cuales el creyente nepalino predica el Evangelio, ¿vale? El primer obstáculo es que se piensan que no es su rol, no es su trabajo. Vienen de religiones en las que el sacerdote lo hace todo, entonces cuando cambian dicen, bueno, pues ahora el pastor lo hace todo. Yo simplemente me siento aquí y ya está. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es, y pasamos mucho tiempo en ese versículo de primera de Pedro 2, enseñándoles que todos somos sacerdotes. No es solo el pastor, es el rol de todos, el compartir el Evangelio. El segundo obstáculo es que no saben qué decir. No saben cómo compartir el Evangelio, entonces no se sienten confiados y no lo hacen. Entonces, gran parte de nuestro tiempo también lo pasamos dándoles herramientas fáciles, reproducibles, sencillas, para que ellos se sientan con la confianza y puedan compartir el Evangelio, ¿no? Yo diría que en Occidente tenemos obstáculos parecidos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de predicar el Evangelio nos quedamos en decir que somos creyentes o invitamos a alguien a la iglesia para que escuchen pues las canciones o la predicación, ¿no? Pero creo aquí tenemos un obstáculo también que en Nepal no vemos tanto, y es que algunos cristianos, algunos creyentes estamos un poco avergonzados del Evangelio, ¿no? Y por eso no compartimos. Y la verdad es que el sentirse avergonzado es un sentimiento que todos intentamos evitar, ¿no? Es un sentimiento bastante desagradable cuando alguien te avergüenza, te humilla. Entonces intentamos evitarlo de cualquier modo, ¿no? Y normalmente es escondiendo partes de nuestra vida, de nuestra familia, que sabemos que a la gente no le va a agradar, y muchos de nosotros llegamos incluso a esconder el Evangelio y a sentirnos avergonzados del Evangelio. Pero Pablo sabía que él iba a ser avergonzado. Y ahí está la diferencia de sentirse avergonzado y ser avergonzado por otros. Pablo no está diciendo que no lo van a humillar. Pablo sabe que lo van a humillar. Pero a pesar de ser humillado, Pablo estaba listo para deshacerse de esa vergüenza, que es lo mismo que dice Jesús, ¿no? Si pensamos en Jesús, ¿a Jesús lo avergonzaron? ¿Lo humillaron? Claro que sí, ¿no? Pero él jamás se sintió avergonzado de su evangelio, ¿no? Por eso Hebreos 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, ¿cómo? Menospreciando la vergüenza que ésta significaba, y ahora está sentado a la derecha de la mano de Dios. Entonces Jesús, cuando lo humillaban, ¿qué hacía con esa vergüenza? La menospreciaba, la sacaba, ¿cómo? Pensando en el gozo que le esperaba. Entonces no quiere decir que no se vayan a reír de nosotros, tal vez, aunque vivimos en una sociedad que acepta todo, ¿no? Entonces
Ahora tal vez incluso ni se ríen de ti. Hace 10 años tal vez se reían de ti, ahora bueno, pues si te va bien, perfecto. Pero aunque se rían de ti, tenemos que estar listos para coger esa vergüenza, para coger esa humillación y menospreciarla por el gozo que tenemos delante. Lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Pero entonces llegamos cuando dice que es poder de Dios para salvar. Y la verdad es que tal vez mañana vuelves al trabajo y dices, bueno, esto está bien, suena bien, pero como me siento yo no va a cambiar. Yo me he sentido así toda la vida y mañana voy a ir al trabajo y me voy a sentir igual. Tal vez consigo vencer esa vergüenza y comparto el Evangelio, pero igualmente me voy a sentir de esta manera. Y es verdad, no puedes cambiar. ¿No? Dice el Señor a través del profeta Jeremías, dice, ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? Tampoco podéis vosotros hacer lo bueno, acostumbrados a cómo estáis a hacer lo malo. Y la realidad es que nosotros, por nuestra naturaleza, no podemos cambiar esto. Si quieres desarrollar una disciplina robusta del evangelismo, no puedes. Es que no puedes. Y lo mismo con el evangelismo, lo podemos decir de cualquier otra disciplina espiritual. ¿Quieres tener una vida de oración fuerte, potente? No puedes. ¿Quieres desarrollar una disciplina fuerte, constante de la lectura de la palabra? No puedes. ¿Quieres vivir una vida de gozo, de amor, de benignidad, de paciencia, que muestre el fruto del Espíritu? No puedes. Y no estoy intentando desanimarte ahora mismo, sino lo contrario. No digo, aunque tú no puedes, Dios sí que puede. ¿No? Por eso y aquí está la paradoja de que es nuestra responsabilidad, pero al fin y al cabo es el trabajo de Dios. ¿No? Le dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿No? Le dice Pablo a los corintios, dice, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿No? A los colosenses le dice, trabajo luchando, ¿con qué? Con la fuerza que Él actúa poderosamente en mí. Entonces, la realidad es que no podemos con nuestras propias fuerzas vencer esta vergüenza, desarrollar estas disciplinas, pero a través de la gracia de Dios seguimos avanzando, ¿no? Y cuando pensamos en la salvación, normalmente pensamos en pues, la parte de la justificación, cuando creímos en Jesús, cuando Él nos perdonó nuestros pecados, pero hay una realidad que necesitamos la gracia de Dios cada día. Él sigue salvándonos cada día y cuando intentamos desarrollar estas disciplinas, tenemos que hacerlo dependiendo solo de la gracia de Dios, y eso no significa que seamos vagos, que seamos indisciplinados, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que intentar hacerlo bien. Por eso Pablo, en todas y cada uno de estos versículos, está poniendo los dos. Dice, yo trabajo más que todos, pero es Dios. Yo lucho con todas mis fuerzas, pero es la que Él actúa poderosamente a través de mí, ¿no? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero es Dios el que produce no solo el deseo, también la buena obra, la produce Dios, ¿no? Entonces esto es cuando dependemos de la gracia de Dios, es lo primero, yo creo, que es lo que dice Pablo cuando dice el Evangelio es poder de Dios para salvar. No está hablando solo de salvarte una vez hace años y se acabó. Está hablando del poder de Dios para salvarte cada día. Por eso en el versículo 11 y 12 Pablo dice, quiero ir a veros ¿para qué? Para estableceros, para afirmaros en vuestra fe. No es a través de esta predicación del Evangelio a creyentes, que estos creyentes van a estar establecidos, van a estar, confirmados en su fe a través de esta predicación, ¿no? Que a veces pensamos en el evangelismo como solo a no creyentes, y es básicamente así, pero también hay en un sentido que todos necesitamos recordar el Evangelio a diario. Entonces todos necesitamos seguir compartiendo el Evangelio los unos con los otros para que Dios nos siga salvando. Dios nos salvó, pero Dios nos seguirá salvando cada día, y para eso, y tenemos que desarrollar esta expectativa. Es muy bonito el pensar que a través de la predicación, de tu predicación del Evangelio, tu hermano que tienes al lado será siguiendo salvado día tras día. Dios utilizará eso como un medio para seguir salvándonos. Pero obviamente creo que todos entendemos cuando Pablo dice es poder de Dios para salvar, que no está hablando solo de la santificación,
de nuestro día a día, de ir siendo conformados a la imagen de Jesús. Creo que todos entendemos que habla también de ese aspecto de la justificación, ¿no? Que es cuando Jesús perdona nuestros pecados, es cuando nos da esa salvación al inicio. Y seguramente os habéis dado cuenta, aquí hay en estos dos versículos 16 y 17, que son tan famosos, aquí está el corazón, hay dos elementos clave del Evangelio. Dos elementos que si no entendemos, realmente no llegamos a comprender la magnitud del Evangelio. Entonces quiero que de estos dos versículos te acuerdes de dos palabras, ¿vale? Creer y justicia, ¿vale? Creer y justicia. Dice Pablo que es poder de Dios para salvación a todos aquellos que obran, no que oran, no que se lo curran. Es poder de salvación para todos aquellos que creen. Entonces, y esto es Jesús aquí cambia el paradigma de toda la historia del mundo, de todas las religiones, de todas las etnias. Vemos todas las religiones y ¿qué enseñan? Que es a través de obras. ¿Quieres ser salvo? Tienes que hacer obras, tienes que hacer y hacer. Tienes que desapegarte de tus emociones, tienes que hacer 5 oraciones al día, tienes que hacer peregrinajes, tienes que dar dinero, tienes que hacer sacrificios, hacer, y solo cuando haces puedes llegar a ganarte, a conseguir el favor de Dios y apaciguar su ira. Aquí lo que Pablo dice es, nada de eso, no es por obras, sino que dice que es por fe. No tengo que hacer nada, sino que tengo que creer. Y con lo que decimos, no decimos que las obras no sean importantes, ¿no? Pero aquí es cuando decimos que el paradigma cambia. No es que hago obras para recibir esa salvación, sino que hago obras porque he recibido esa salvación. Como Jesús me ha dado esta salvación, como Jesús me sigue transformando, yo decido, a través de la gracia de Dios, seguir haciendo esta obra, estas buenas obras. Pero la diferencia principal es esto, que no hacemos para alcanzar salvación, sino hacemos porque hemos alcanzado la salvación. Y de hecho esto es algo que no es nuevo tampoco. En el Antiguo Testamento es lo mismo. Muchas veces pensamos en el Antiguo Testamento como el testamento, el pacto de las obras, pero sigue siendo un pacto de gracia. ¿Qué dice Dios? Dice, vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Dice, cuando miro las buenas obras que hacemos, cuando en el Antiguo Testamento decían, si yo sigo estos festivales, si hago estas ciertas cosas, me ganaré el favor de Dios. Dios lo mira y dice, estos son trapos sucios para mí, lo detesto. ¿Por qué? Porque incluso nuestras buenas obras, incluso ahora yo desde aquí, que estoy hablando de la palabra de Dios, esto está manchado de mi propio pecado. Cuando oramos, cuando adoramos, estas obras siguen estando manchadas de nuestro pecado. Había un puritano que dijo, cada día tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Es profundo eso, pero es real. Incluso en nuestro arrepentimiento, muchas veces nos arrepentimos egoístamente, ¿no? Y con motivaciones falsas, que no es un arrepentimiento real. Entonces, este puritano dijo, incluso de mi arrepentimiento me tengo que arrepentir. Y Dios dice que para obtener esa salvación, nuestras obras, buenas obras, son como trapos sucios. Jamás conseguiremos llegar aquí. Y ese es el primer paso para conseguir esta salvación, ¿no? Darnos cuenta de que no podemos por nuestros propios esfuerzos y que lo que ha hecho Jesús es suficiente para salvarnos. Y dice Pablo que es por fe. Es creyendo, aquellos que creen serán salvos. Y la segunda palabra es justicia. Y dice aquí el versículo 17, dice, porque el Evangelio es la justicia de Dios, que se revela por fe. Dice, ¿cómo es justicia? Es que, y a veces el problema es que cuando pensamos en lo que sucede en la cruz, muchas veces no explicamos qué es lo que realmente sucede en la cruz. Hablamos de la cruz o cantamos acerca de la cruz como yo entregando mis pecados a Jesús, ¿no? O Jesús tomando mis pecados. Y eso es cierto. Y le damos la gloria a Dios y celebramos cada día. Pero ahí, en la cruz no sucede una entrega, en la cruz sucede un intercambio. Nosotros le damos a Jesús nuestro pecado, pero ¿qué nos da Jesús a cambio? ¿Qué es lo que nos da Jesús? Y como sabéis, Jesús obviamente era 100% justo, no pecó jamás, ¿no? Vivió una vida santa, de obediencia, no se equivocó jamás, no cometió ningún error. Y en esta justicia, en la cruz, cuando muere, Él toma nuestro pecado. ¿Y qué nos da a cambio? Nos da su justicia. Y esto es lo que decimos cuando es el intercambio que sucede en la cruz, es Jesús tomando los pecados,
la culpa que nosotros nos merecemos y Jesús dándonos la justicia que no nos merecemos. Es muy fuerte. Cuando hablamos de un intercambio, te doy algo de valor y tú me devuelves algo que tiene el mismo valor. En la cruz sucede lo contrario. Yo le doy a Jesús toda mi basura, que no vale nada, y Él me da toda la justicia que Él ha hecho durante toda su vida. Por eso cuando vemos en las cartas del Nuevo Testamento a Pablo, a los apóstoles, llamando a los santos que están en donde sea, y la Iglesia Católica ha tergiversado un poco esto, que los santos son los creyentes top, ¿no? Pero según la Biblia todos somos santos, ¿no? Y si piensas en, por ejemplo, los corintios, es un buen ejemplo. Vemos que son orgullosos, vemos que tienen divisiones en las iglesias, vemos que incluso algunos están practicando incesto, vemos que se están demandando los unos a los otros, vemos que se están yendo de prostitutas, que se emborrachan con la Santa Cena, que cometen idolatría. Seguimos. Lista interminable. ¿Cómo los llama Pablo? Dice, a los santos que están en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? No es solo porque Jesús toma esos pecados, es porque la justicia de Jesús es imputada, es dada a estos creyentes en Corintios, como también nos es dada a nosotros. Por eso, si tuvieras que resumir las cartas del Nuevo Testamento, básicamente es: sé lo que ya eres santo, entonces vive como tal. Por el Evangelio ya eres justo, por lo tanto vive una vida digna del Evangelio, vive una vida de justicia. Pero esto es lo que en este versículo vemos, lo que es el Evangelio, que no es por obras, y que es en la cruz sucede este intercambio de Jesús tomando nuestro pecado y Jesús dándonos su justicia. Por eso delante de Dios, incluso por eso podemos orar, si no, no podríamos entrar. Pero dice Hebreos que podemos confiadamente entrar al trono de la gracia. Ya no es el trono de juicio, es el trono de la gracia ahora, porque a través de la justicia de Jesús ahora Dios nos ve como 100% santos, porque nos ve a través de la justicia de Jesús. Y por último, para acabar, hemos visto que sea poder para salvación significa en un sentido que es poder para nuestra santificación diaria, para ser siendo conformados a la imagen de Jesús, pero también que es para justificación, ¿no? Para aquellos que no han creído todavía, cuando creen, Dios los hace justos. Pero hay otro sentido que me gustaría hablar brevemente, que es: el Evangelio es poder de Dios para salvar, porque es un poder de propagación totalmente imparable. Y es interesante, no sé si lo has pensado alguna vez, Pablo en ningún lugar el Evangelio nos manda a predicar el Evangelio. ¿Lo has parado a pensar alguna vez? Si vemos a Jesús, vemos a Lucas, a Marcos, a Juan, a Mateo, todos explícitamente nos mandan a predicar el Evangelio, pero cuando pensamos en Pablo, que pensamos el apóstol con más celo evangelístico, en ningún momento dice compartir vuestra fe. ¿Por qué? Pero a la vez vemos que él da por sentado que cuando alguien se convierte, el Evangelio se va a ir propagando. Por eso es interesante ver cómo Pablo entiende el Evangelio. ¿Qué entiende Pablo como el Evangelio? Y aquí dice que es como este poder dinámico, esta dinamita que se sigue moviendo a pesar de lo que nosotros hagamos. En 1 Corintios 9 dice que lo soportamos todo. Lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo ve el Evangelio como un emisario activo que está trayendo salvación a todos con los que se encuentra. ¿Y cuál es su responsabilidad según este versículo? Quitarse de en medio. Su responsabilidad es quitarse de en medio y permitir al Evangelio hacer su trabajo. En 2 de Timoteo dice: este es mi Evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Ves que Pablo ve este Evangelio como esta fuerza imparable que se va propagando con o sin la ayuda de nadie? ¿Pablo está encarcelado? No importa. El Evangelio no necesita a Pablo. Dios no necesita a Pablo. Y aunque Pablo está encadenado, el Evangelio se sigue propagando por todos los lugares. ¿Y por qué Pablo entiende el Evangelio de esta manera? Yo creo que no es una revelación divina que él recibe, en donde Dios le dice: el Evangelio es una fuerza dinámica que se sigue expandiendo. Yo creo que es lo que él ha visto. Lleva 25 años predicando el Evangelio y esta es su experiencia. Si vemos rápidamente en el libro de Hechos,
vemos 3 viajes misioneros de Pablo, ¿vale? El primero está en Galacia, está predicando en Galacia, y llegamos a Hechos 13 y dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pablo hace su primer viaje misionero en Galacia, predica, estos nuevos creyentes que no han oído jamás hablar de Jesús, de nada, creen, y dice que la palabra, no a través de Pablo, a través de estos nuevos creyentes, la palabra se empezó a difundir por toda la provincia. Pues si piensas en el segundo viaje misionero, Pablo va a Macedonia y a Acaya. Dice, una de las ciudades a las que va es Tesalónica, ¿no? Tesalónica está 3 semanas predicando, y en 3 semanas, milagrosamente, establece una iglesia, y dice que llega oposición, llegan persecuciones, y es expulsado de Tesalónica, ¿no? Y aquí llegamos a un problema, porque tenemos nuevos creyentes de 3 semanas, una nueva iglesia llena de creyentes inmaduros, bebés en Cristo, como diríamos, ¿no? Y Pablo está ansioso, Pablo está muy nervioso porque lo acaban de expulsar, y él piensa, ¿cómo van a aguantar estos en la fe? Con la persecución que hay en Tesalónica, ¿cómo van a aguantar en la fe? Entonces Pablo, un par de meses después, envía a Timoteo a ver cómo va la cosa. Y dice que lo envía, en sus propias palabras, dice que lo envía para ver si Satanás los había tentado y su obra en Tesalónica había sido en vano. ¿Vale? Pablo piensa, esto se ha acabado ya. 3 semanas no van a durar nada estos. Pero cuando Timoteo llega a Tesalónica, se queda alucinando de ver lo que Dios está haciendo en y a través de estos tesalonicenses. Timoteo, corriendo, vuelve a Pablo, le da el informe, y Pablo escribe primera de Tesalonicenses en gozo al escuchar el informe que Timoteo le ha dado, y le escribe en 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8, dice: de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo es expulsado de Tesalónica, y da igual, no importa, no importamos nada. El Evangelio, esta fuerza de propagación, va a seguir, nosotros hagamos el trabajo o no lo hagamos. El Evangelio, y vemos en el tercer viaje misionero lo mismo. Vemos a Pablo, está 3 años en Éfeso, y dice, se queda solamente en Éfeso, pero de la provincia de Asia Menor, pero luego vemos en Apocalipsis 2 y 3, vemos que no hay una iglesia en Asia Menor, hay mínimo 7. ¿De dónde han salido estas iglesias? ¿Quién las ha plantado? No tenemos ni idea, pero en Hechos 19 dice que Pablo se pasó 3 años en la escuela de Tirano predicando el Evangelio, discipulando a estos creyentes, y dice, 19:10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y el Evangelio, en el primero, en el segundo y en el tercer viaje misionero de Pablo, se esparce como un fuego imparable. Y el éxito misionero de Pablo no residía en lo que él hacía. Él estaba limitado. Él era uno solamente. El éxito misionero de Pablo residía en lo que hacían sus discípulos, en lo que hacían los discípulos de sus discípulos y los discípulos de los discípulos de sus discípulos. Entonces vemos que naturalmente el Evangelio se esparce, incluso lo hemos leído también en el pasaje de Romanos de hoy, dice el versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Por qué? Que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Quién empezó la iglesia en Romanos? No sabemos. No tenemos ni idea. Es como la iglesia en Antioquía. ¿Quién la empezó? Ni idea. Y ahí está el punto principal, que no importa quién la empieza, porque si no lo hubiese empezado Pablo, obviamente vemos que la empezó otro, y desde ahí, desde Roma, siguió esparciéndose el Evangelio. Y la realidad es que a veces inhibimos esta fuerza, esta naturalidad con la que el Evangelio se esparce, porque a veces nos sentimos avergonzados también, ¿no? Pero la naturalidad con la que tendría que seguir esparciéndose el Evangelio está clara en las Escrituras, ¿no? También hemos visto un par de ejemplos de estos en Nepal. Creo que una vez me vino a visitar mi padre y hicimos una pequeña capacitación en una iglesia, y ahí había un chico que llevaba un día de creyente. Y cuando hicimos esta capacitación, él se volvió
y durante esa semana estuvo compartiendo el Evangelio y a la semana siguiente pues trajeron a unos cuantos más que se habían convertido. Y a la semana siguiente a otros más. Y esto era alguien que no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Si yo le digo que Cristo ha imputado su justicia en su vida, me dice, ¿de qué estás hablando? No tiene ni idea. Lo único que sabe es que en Jesús hay salvación de pecados, pero la realidad es que el Evangelio lo que tenemos es un tesoro y a veces lo tratamos como algo que esconder, de lo que nos avergonzamos, pero tenemos que aprender a menospreciar esa vergüenza, como Jesús lo hizo, ¿no? Entonces, como aplicación, yo creo, vemos lo que le motiva a Pablo, primero es su propia identidad, y lo que nos debe motivar a nosotros es nuestra identidad. Tenemos que ser lo que somos. Somos pescadores de hombres, somos deudores, tenemos que vivir como tales, ¿no? Y lo segundo que motiva a Pablo es la naturaleza misma del Evangelio. Una naturaleza, un Evangelio que tiene poder para salvar, para seguir salvando y para seguir propagándose a través de, no de pastores y creyentes top, sino a través de creyentes normales como tú y como yo, ¿no? Entonces, ahí es donde iría para aplicación. Tenemos que ser lo que ya somos, tenemos que vivir conforme a lo que Jesús nos ha llamado a ser, tenemos que aprender a menospreciar esa vergüenza que el mundo nos va a echar encima y tenemos que continuar esparciendo el Evangelio. Entonces, déjame, voy a orar y a Joel, entonces Joel, subo para aquí. Padre eterno, te damos las gracias por tu Evangelio. Señor, sabemos que no somos dignos. Padre, a pesar de que tú lo sabes todo, Señor, tú sabes las profundidades de nuestros corazones, Señor, y a pesar de saberlo todo, nos sigues amando, nos sigues salvando cada día, Señor. Reconocemos que si seguimos hoy aquí es porque un día más Cristo sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, Señor, sigue derramando su gracia sobre nosotros, Señor. Y Padre, te pido que nos des la gracia y la misericordia que necesitamos día a día para ser estos deudores, estos pescadores de hombres, estos sacerdotes del Rey, Señor, para que podamos seguir reconciliando a otros a tu reino, Señor. Y te damos las gracias también por el privilegio que es colaborar contigo, Señor, con lo que tú estás haciendo, Señor. Y te amamos, Señor, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.